mucho, muchísimo, porque tú estabas en el Evangelio, pero aún así se escaparon su cosita. ¿Qué tú crees que va a pasar de ahí para acá? No, no, mío, si el que me tiró puya, llévate de mí, que dolió que está. Entonces se trata, aquí no se habla, aquí se demuestra. Y todo el tiempo yo he tenido eso. Los tiempos que yo tenía que demostrarle a esa persona, que yo sé de quién tú te refieres, yo se lo hice, ¿me entiendes? Él duró 3 años escribiendo, ¿me entiendes? Y en vivo, en un show, yo se lo hice improvisado de la mente. O sea, ¿Qué pasó que saliste de la iglesia y volviste a la música? ¿Extrañabas la música? no, no, en verdad, tú sabes que yo lo llevo en la sangre de pequeño. Y entonces eso era un combate que tenía yo, eso era mi diario vivir en un sentido. Y yo siempre tenía que plantarme, orar obligado para yo poder aguantar las tentaciones, pero tú sabes cómo son las cosas, Dios sabe yo ando dispuesto a lo que sea, moca con todo lo que me rodea, como el que se da 2 rayas y el mono se le gabea, crecí donde se siente el fogón de los delincuentes, no quiere adivinar con uno, se te tirotea, paró matando chilling con el allá en la terraza, con los juguetes encima, pelgogo que se disfraza, yo ando con una tutiqueta grasa y tengo la menorcita de tu bloque, sofoca si el loco pasa y yo con... Buenas noches, mi gente, como siempre estamos aquí en el canal de RD Máximo GT. Hoy tenemos una entrevista histórica, la entrevista del año, la que yo quería que se diera. Hoy tenemos a Angel Grow en la casa. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, chile. Angel Grow, ¿qué te trae a ti aquí, a este lugar? Bueno, que ya llegó el tiempo, tú me entiendes, había un tiempo de achoche por circunstancias de la vida, tú me entiendes, pero ya estamos aquí renantemente, fuego con todo. Fuego con todo. Angel Grow, en el mundo de la música, ¿qué está pasando ahora mismo? Tú dices aquí... No, porque te vemos que tú estabas retirado de la música. Sí, Entonces tú piensas volver a la música. sí, ese es mi regreso ahora. ¿Y con qué te podemos esperar más o menos? Bueno, ahora mismo lo que está en verdad. Yo vení con vaina de calle, vaina rap, tú me entiendes, y su dembow picante, ahora como en verdad se está usando. Mira, tú sabes que anteriormente había una tiradera y a ti te respetaron mucho, muchísimo, porque tú estabas en el Evangelio, pero Sí. aún así se escaparon su cosita. ¿Qué tú crees que va a pasar de ahí para acá? No, no, mío, si el que me tiró puya, llévate de mí, que dolió que está por algo. Hay un bullbacker, porque si yo estoy en los caminos de Dios, no puede ser que tú ni siquiera mencionabas, ¿me entiendes? Hay una riña por dentro. Y entonces lo que yo siempre he dicho, la cosa máxima no se demuestra hablando, porque hablando tú vas a demostrar lo contrario. Es igual que tú, tu género, varón. Tú ponete a hablar, ¿qué tú estás haciendo? Te estás volviendo una mujer, porque eso lo tienen en el sentido de mujercita, ¿me entiendes? Entonces eso se trata, aquí no se habla, aquí se demuestra. Y todo el tiempo yo he tenido eso. Los tiempos que yo tenía que demostrarle a esa persona, que yo sé de quién tú te refieres, yo se lo hice, ¿me entiendes? Él duró 3 años escribiendo, ¿me entiendes? Y en vivo, en un show, yo se lo hice improvisado de la mente. O sea, no hay que hablar mucho, creo yo, si es improvisado, ahora que yo agarré el lápiz. Se dice o se decía que tú eras el mejor de aquí del Mamón. ¿Qué tan cierto es eso? No, 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 porque mira, en el sentido de que ellos lo dicen, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque uno se debe a un público y el público que habla por ti, tú haces música normalmente es para un público, tú te debes a un público. O sea, si ellos lo dicen, vuelvo y te repito, me siento bien. Porque cada persona que hace, por ejemplo, música dice yo soy el mejor, se siente ser el mejor, ¿me entiendes? Uno siempre tiene un favorito, pero uno siempre va a uno, porque si tú no vas a ti, no hace nada y estás metido en esto. Mira, yo sé que tú en estos días eras un hombre que estaba encentrado en tu iglesia, no estaba en música. ¿Qué pasó? Esta es una pregunta un poquito personal. ¿Qué pasó que saliste de la iglesia y volviste a la música? ¿Extrañabas la música? No, no, en verdad, tú sabes que yo lo llevo en la sangre de pequeño.
Y entonces eso era un combate que tenía yo, eso era mi diario vivir en un sentido. Y yo siempre tenía que plantarme, orar obligado para yo poder aguantar esas tentaciones, pero tú sabes cómo son las cosas, Dios sabe lo que hace. Amén, amén. Entonces, siempre que tú, como te digo, siempre vivía pensando en la música, quería cantar, a veces yo sé que tal vez se te zafaban tu verso en la mente y todo después, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, porque eso es normal, tú sabes, tú tenés tanto tiempo en eso y de repente tú cambias de vida, es un reto normalmente. Mira, yo soy una persona que apoyo mucho a los cristianos porque yo me manejo en ese mismo ámbito. Claro. Pero yo vi que subieron un video, se filtró por ahí mucho antes de tú convertirte, que tú estabas en la barbería de Ellen y tú montaste feísimo, loco. Ajá, eso te vete, eso viejo, sí. Eso viejo, pa, eso fue rap en su tiempo. Mira, a mí me gustaría hacer una prueba que yo le hago a toda la persona para saber si tú ten esto o tú estás oxidado, porque muchas veces uno guarda los hierros y se oxida. ¿Tú crees que tú te acuerdas de alguna letra, algo que tú puedas montar? Pero vieja o nueva, como tú la quieres. Como tú quieras, sorpréndeme. Hay una venita que dice por ahí, dice: yo ando dispuesto a lo que sea, moca con todo lo que me rodea, como el que se da dos rayas y el mono se le gabea. Crecí donde se siente el fogón de los delincuentes, no quiere adivinar con uno, se te tirotea. Paró matando chilling con el saya en la terraza, con los juguetes encima, pelgogo que se disfraza. Yo ando con una tutiqueta grasa y tengo la menorcita de tu bloque, sofoca si el loco pasa y yo con un tumbao cabrón. Ya no andamos chacón, tengo el metal que me sale del pantalón, lo que hacemos es película estalón, Dios por la bendición, que esta noche salgo atrás de los prendón y si sigo ya tú sabes. Ay, 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 ay. Mira, automáticamente el menor ajuste se entró en esto de la música. Tecromo Elcía entró en la música. Tú entraste en la música. La Mancha Negra entró en la música. No hay como un poquito de force entre ustedes, porque yo sé que tal vez el hermano tuyo te quiere superar a ti, como Steven quiere superar el menor ajuste. ¿Cómo ha sido el force en ese sentido? Bueno, en el sentido de que cada quien quiere superar al otro, yo no lo veo en esa expectativa, tú me entiendes. Yo lo veo como que cada quien quiere superarse, ¿me entiendes? Y yo me siento orgulloso de que el hermano mío, el mismo hermano de menor ajuste, esté metiendo mano, ¿me entiendes? Porque eso quiere dejar dicho que en verdad uno le dio un ejemplo a ellos, ¿me entiendes? Porque uno está primero que ellos en la música, ¿me entiendes? Y ellos salieron con eso en la sangre y fue rompiendo de que salieron y mira cómo están, ¿me entiendes? Ellos nacieron con su talento realmente. Una pregunta, ¿tú te llevas bien con todos los cantantes de aquí o solamente con algunos? No, yo me llevo bien con todo. Tú sabes que hay algunos que se llenan, ¿me entiendes? Con uno, pero uno no le para nada, uno lo deja chile normal, uno lo que hace música. Pero hay una tiradera que eso estaba prendido, prendidísimo, todos los tigres quemándose, hubieron unos cuantos que se mandaron, y se necesitaba, porque todo el mundo me lo decía, hay un tigre que monta durísimo, que Angel Grow, que ahora es varón de Dios, pero si ese tigre tuviera en esto tuviera prendido feísimo. ¿Tú crees que podamos verte algún día montando en esa improvisadera también? No, de hacerlo yo lo hago, pero mira lo que pasa. La persona, por ejemplo, la única, por ejemplo, que yo pudiera rapear, yo rapeo con él y ya ese tipo de personas me entienden que rapeando tú a tú, a mí no me da nota, en verdad. Entonces las personas que están aquí, los chamaquitos la están prendiendo, son personas que son muy así, ¿me entiendes? Y entre ellos y yo, no hay como esa química de tirano, ¿me entiendes? Ahora, si sale otra persona que no sea de aquí del mamón, quien se quiera poner sombrero, que lo coja, porque en verdad yo no ando en gente. Mira, tú sabes que después que este video se suba, se van a enganchar mucha gente del sonido. Y van a haber muchos que incluso ya han montado y van a venir a montarte. Porque ellos lo que quieren es el sonido y sabemos que contigo hay número. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué tú le dices a esos tigres que se van a enganchar en ese sonido? Bueno, lo único que yo le digo que es lo que siempre tiene que hacer el ser humano, ¿me entiendes? Hasta cuando se levanta, que lo piensen. Grow, Creo que ¿como cuántas músicas por todas tuyas escritas tú tienes? ay, Máximo, si te cuento eso, quizás tú no me lo vas a creer, Máximo. Yo tengo en mi casa, que yo sé que hay muchísimos panas que están claros de eso porque lo han visto.
Yo tengo más de 10 canciones llenas, mascotas llenas, interesita. Más de 10. Más de 10 mascotas llenas. Mira, hay algo muy importante que tu hermano lo mencionó, pero yo creo que eso va más contigo. Cuando tú te convertiste, ¿hubo alguien que te pidió alguna mascota? Claro, hubieron muchísimas personas que me acercaron y me hablaron de eso. Había muchos que hasta me ofrecían dinero y de todo. Está fuerte. Óyeme, a mí no me interesa un nombre completo. A mí me interesa por lo menos las iniciales de uno de esos. No, ¿entiendes? Yo esos códigos no los violo realmente, no. Pero son personas de aquí, tal vez personas que son cercanos tuyos. Sí, son personas de aquí realmente, pero yo no violo esos códigos, ¿me entiendes? Yo me mantengo imagen ahí. La pregunta mía, cuando una persona hace eso, ¿qué tú crees? ¿Que carece de letras? No, para mí no, porque tú sabes, cada quien tiene, como te dije ahorita, cada quien tiene un favorito. A veces a mí me tripea como canta ese tipo y yo digo, mira, ese tipo tiene un flow bacanísimo, ¿me entiendes? Y el mío está duro, pero a mí me gusta el de él, ¿me entiendes? También. No que diga que yo lo tenga, que lo quiera tener, pero quizás tú dices, bueno, un featuring con ese tipo saldría duro, ¿me entiendes? Porque me gusta el flow de él como rapea y eso, ¿me entiendes? Pero eso de comprar a veces no carece, porque hay muchos artistas que escriben y la compran, porque a veces no tienen tiempo ni siquiera de agarrar un lápiz para se concentrar, porque tienen una entrevista aquí, tienen esto para allá, ¿me entiendes? Y es así. Pero ¿qué tú opinas cuando una persona por lo menos te dice, loco, ahora que tú te convertiste, véndeme una de las mascotas tuyas? ¿Qué tú opinas de eso? Más o menos, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? No, la persona que hace eso porque siente que tiene menos nivel que esa persona, porque si tú me pides la mascota, es porque tú te sientes con menos nivel que yo, ¿me entiendes? Y entonces eso es lo que yo pienso, porque yo como artista, por ejemplo, yo no le pido mascota ni letra a nadie, porque al final uno tiene su música y esa música llega sola. Pero tú dejaste toda esa mascota guardada. Claro, tú eso estaba guardado ahí. Entonces, oye, esto va a sonar feo, va a sonar feo. Si tú dejaste esas mascotas guardadas, tú estabas en la iglesia, pero tú tenías como tu cosita de que tú no te ibas a quedar ahí para siempre. No, te digo porque algo. por algo la dejaste guardada. Claro, te digo algo. Hay veces que yo mismo me pongo a pensar, ¿para qué yo escribo todas esas canciones en la mascota? Porque mira lo que pasa, yo escribo una música ahora mismo, estando contigo aquí, y de repente me llega otra música y yo no quiero saber de esa música, y ya eso para mí no es nada. Entonces yo a veces digo, ¿para qué lo escribo? Por eso te digo, las mascotas estaban ahí, no tanto porque yo dije que la necesitaba, sino ya estaban ahí normal, porque yo en verdad siempre cuando voy a hacer un dembow, a veces digo, voy a hacer un dembow, y lo escribo mismo, fum, y lo hago, y fácilmente lo de la mascota ni lo miro. Y más o menos, ¿en qué tú te inspiras para escribir? Bueno, tú sabes que todo es una vivencia. Todo lo que tú haces, por ejemplo, tiene que tratarse de una vivencia. Viviste la película. Por ejemplo, tú quieres hablar, por ejemplo, que yo soy un matón, que yo soy, tú tienes que meterte en esa película. ¿Me entiendes? Trata de hacer como te dices, ser un actor a la vez. Porque el artista eso es lo que tiene que hacer obligado. Ser un actor a la vez de tu escribir. Que si tú, por ejemplo, te pones a pensar en eso y tú como tienes el talento de rimar y todo eso, tú buscas las palabras que vayan, que concuerden, ¿me entiendes? Con eso y pan. Y eso para mí es esto. Mira, hay una foto por ahí que anda rodando. Veo como que hay una presentación que la vamos a estar colgando en este video. Sí. Que te veo que tú estás ahí con uno de los flows que tú tenías antes, normal. Hay un par de DJ y uno de los chamaquitos de la alcaldía. ¿Qué se está moviendo en eso? Explícame para yo entender un poquito más. Ah, no, eso fue DJ Peluche, que mío es el loco. Él fue que me habló de ese par y me dijo que rompiéramos ahí, ¿me entiendes? Como él sabe que yo estaba por meterle de nuevo a la vaina, y me dijo, vamos a meterte en un flyer que está ahí, normal. Y yo dije, apostar todo, no le pare, yo rompo. Si es por usted, yo lo hago. Yo no estaba en verdad en eso, en nada de eso. Yo lo que estaba en hacer música, hacer mi video, sin presentación ni nada. Pero yo, como él es mío, realmente, mi loco, vamos al flow con eso. Entonces, ahora que te vemos en una nueva etapa de tu vida, podemos esperar que tú vas a estar más o menos ya más activo en el medio, más activo en las redes. Como, ¿qué tú pretendes hacer? Digo, porque yo supongo que tú la tienes y que tú la puedes prender, creo, y apagarla cuando quieras. Pero tú sabes que a veces la gente se olvidan de los talentos. ¿Qué tú pretendes hacer para volverla a aprender? Mira lo que pasa con eso. Por ejemplo, yo cuando me metí en el evangelio, ¿me entiendes? Yo ese tiempo tenía un proyecto de un video. Yo hasta lo llegué a rodar y de todo. Sí, el video me lo enseñaron, claro, donde DJ Vladi, durísimo. Claro, el video está hecho y de todo, y yo freesé todo eso ahí, ¿me entiendes? Pero que yo todo el tiempo, en un sentido, he tenido las redes prendidas porque
tengo un público, compadre, mira, que primeramente gracias a Dios y a ellos, realmente yo tengo un público que es un público, yo cojo para acá, cojo para donde sea. Mira, esto del altitaje trae muchas cosas. Y donde siempre hay altitaje, hay un reguero de mujeres. ¿Cómo tú te manejas en esa parte? No, yo estoy bien ahí no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No. Tienen que llegar su DM y su cosa. Creo que yo que te vi cantando por aquí y por allá. No, porque esas son cosas, ¿me entiendes? Que no se ven, porque mira, yo eso de Facebook, yo no vivo hablando con nadie, ¿me entiendes? Si llega un mensaje raro ahí, yo ni siquiera lo veo porque yo no vivo entrando casi a Messenger, ¿me entiendes? Con la única persona que yo hablé por Messenger como que fue contigo, yo no vivo jodiendo con Messenger. Y te digo por qué no hay problema con eso, porque al no joder con eso no hablo, y Messenger más que la gente te llega porque el número tuyo no lo tiene todo el mundo. Eso sí es verdad. Y ahí me manejo bien. Mira, mucho antes de que todo esto pasara, de la religión y la cosa, incluso mucho antes de yo hacer video, tú y el menor ajuste estaban pegándose feo en la calle. ¿Qué pasó que después de ustedes estar tan alto, como que todo se frizó? Eso es algo ¿verdad? Inexplicable, porque mira, en esos tiempos nosotros la teníamos prendida feo máximo, nosotros llegamos ahí a sacar este programa con los temas que nosotros teníamos y eso, y en verdad no sé, tú sabes que como existe el bien, existe el mal, uno nunca sabe, pero nada, estamos agarrados de Dios, estamos aquí de nuevo con pie con vida. Más o menos, ustedes hacían mucha fiesta. ¿Cómo cuánto valía un show de ustedes? Bueno, eso dependiendo, porque al principio que nosotros empezamos, las personas, tú sabes, se nos acercaban y hablaban con nosotros y me dicen, nosotros tenemos este negocio, que esto patatín, ayúdennos ahí. Y nosotros como lo que estábamos buscando de presentación, a veces se los dábamos barato, los acomodaban y eso. La fiesta más cara que nosotros hicimos fue cuando estábamos cogiendo el sonido en esos tiempos del que se fue, nos hace falta. Fue por 16 que nos dieron esa vez. ¡Wow! 16. Sí, eso fue más de Palma para allá, pero de guerra para allá. Y si, vamos a poner, tú vuelves al mundo de la música. Sabemos que tú y el menor ajuste tenían mucha química. Ajá. ¿Tú piensas volver solo o piensas volver a unirte con tu gente de nuevo, con tu grupo, tu entorno? No, yo vengo en verdad como solita, pero hay colaboraciones con él que esas van a estar ahí todo el tiempo. Y yo todo el tiempo vamos a estar colaborando porque nosotros somos hermanitos, papá. ¿Tú crees que como solista tú impactas más? No tanto como en parte, porque mírame, el menor como solista mete mano duro, ¿me entiendes? Porque él tiene su talento, él brega bacano, igual que yo, ¿me entiendes? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, en ese sentido, ni él está siendo egoísta, ni yo estoy siendo egoísta. Nosotros estamos tratando, por ejemplo, él que salga adelante y yo que salga adelante, ¿me entiendes? Y nunca dejarnos de colaborar, porque como te digo, hay muchísimos temas que nosotros tenemos ahí, que esos temas se van ahí metiendo mano organizadamente. Mira, yo siempre hay algo que prácticamente nunca comprendo porque todo el mundo tiene una forma de vivir diferente. Pero más o menos, un día a día tuyo, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, ¿cómo se maneja un día tuyo? Bueno, manito, yo de verdad, temprano, me voy a trabajar, tú sabes, a veces llego a las 4, a veces a las 5 de la tarde, cuando llego lo que hago es que me baño, la noche comienzo a agarrar el celular, me pongo a jugar, ceno y me acuesto. Yo no estoy ni calle ni nada de eso, todo chilling en mi casa, de trabajo en mi casa. ¿Y la barbería que tú tenías antes la tienes o ya la paraste? No, yo estoy trabajando con eso porque voy a hacer un local yo mismo, ¿me entiendes? En blog y todo eso, estoy comprando lo mío, tengo los blogs y todo ahí, metiendo mano con eso. Hasta que Dios dé la luz de la música, porque dime, uno no puede estar encharcándose nada más en una sola vaina. Hay que buscarlo mientras tanto, Claro, hasta que eso aparezca. hay que moverse en diferentes cosas. Claro. ¿Cómo le ha impactado a la mayoría de las personas o tus amigos, los más cercanos a ti, que tú hayas salido de la iglesia? Bueno, lo que más en verdad tan dolió con eso son mis padres, ¿me entiendes? Yo no quería que eso fuera así, ¿me entiendes? En verdad, porque tú sabes que es el camino de la verdad. Amén. Yo no quería que eso sucediera así, ¿me entiendes? Por ahí cosas que pasan, como te dije, que solo Dios sabe. Y mi papá todo el tiempo fueron encima de mí con eso. Yo no, a pesar de que a ellos les gustaba que yo siguiera en la música, cuando yo me convertí, me querían en ese camino, ¿me entiendes? Porque ellos saben que ahí podía pasar menos cosas posibles, ¿me entiendes? Cualquier peligro, cualquier cosa, porque era, bueno, como quien dice, yo tengo la misma rutina, porque yo no salgo ni siquiera de mi casa. Pero
siempre hay un factor. Yo sé que estoy machucando mucho eso, pero siempre hay un factor. ¿Cuáles fueron los factores que más o menos hicieron que tú salieras de la iglesia? Porque siempre todo empieza por algo. Claro. Pero en ese sentido, en verdad, no sé de qué me inspiró a mí de que salí, porque fue, de repente yo me enfrié en mi casa normal, así de la nada. Todo pasó rápido, Máximo. Ahora una pregunta, tú sabes que siempre que uno está en la iglesia no había una sierva por ahí, una tipa, que varón, ¿cómo está la cosa? No, todo bien ahí, todo está bien ahí. Cuando uno te mienta preguntas de mujeres, tú te formateas, tú eres como muy reservado en eso. ¿Por qué? No, en verdad esa es mi forma de ser real. A mí no me gusta, por ejemplo, estar y que hablando lo mismo, cosas así, vaina personal y nada de eso. Yo si es música, todo lo que es la música, hablemos, pero en lo personal mío yo siempre me mantengo imagen. Mira, cuando hicimos el karaoke, el último karaoke que se hizo en este canal, nosotros te llevamos como jurado, que fue una participación muy buena, Sí. porque como tú entiendes de música, debíamos de llevar una persona que supiera de música, pero tú no querías salir mucho en cámara. ¿A qué se debió eso? Es por eso mismo que a mí me gusta todo el tiempo estar como imagen, ¿tú me entiendes? No me gusta mucho eso de la cámara, lo hacemos porque en verdad estamos en música, más si me obligaba hay que hacerlo. Si se pudiera hacer música y no dejarme ver fuera mejor. Mira, hay algo que se está mentando mucho. Aquí tuvimos una persona que es una persona que, como te digo, he odiado por muchos y he querido por muchos. Aquí estuvo el Gato Fresco. Él dijo en una entrevista que se le hizo, él dijo: al Gro vamos a chancearlo porque es cristiano, está en los caminos de Dios. Pero en un tiempo, él tuvo que beber de ni que si yo qué, algo raro, ya tú sabes. Él fue que lo dijo. Sí, él dijo eso. Ahora yo quisiera, en verdad eso me da como hasta risa, compadre, que él salga a preguntar eso aquí en la calle, que lo diga así, no como lo dijo en la entrevista, porque así cualquiera tiene valor máximo donde sea. ¿Tú crees? ¿Entiendes? Mira, él dijo que él ganó en la tiradera que se hizo donde Guayubín. Eso, perdón, donde Guayubín no, En la piscina en la fue. piscina. Eso fue algo histórico. ¿Quién tú crees que ganó esa tiradera? Tú el que estaba ahí está claro de quién es que en verdad tiene la batuta y quién fue que la tuvo ahí. ¿Tú me darías el permiso? Después le voy a preguntar, él va a meter entrevista, de salir a la calle grabando, a preguntarle a la persona quién fue que ganó. Oh, pero eso es normal, y preguntar todo eso, todo lo que tú quieras, quién es más duro, quién más rapea más, todo lo que tú quieras, dele, yo eso no es nada, ningún tipo de problema, porque eso es normal máximo, yo tiempo lo he dicho, es con música que se habla, ¿me entiendes? Yo en ese tipo, por ejemplo, no estoy de que montando de que le fue igual ni nada de eso, porque yo no estoy en tiradera, yo ando en business. Mira, pero él viene con un tema que estaba escribiendo. Tú sabes que si él ve esta entrevista y sabe que ya tú te metiste en el mundo de la música, te va a meter en ese tema también. No, que haga su diligencia, que yo ando en la mía. Entonces, tú el que te tire, tú le vas a responder. No, porque eso depende, como te dije, yo ando en business. Hay niveles. ¿Me entiendes? Yo ando en business. Yo vine ahora, por ejemplo, que tuve una retirada, por ejemplo, venga ahora. Me voy a poner a adivinar, por ejemplo, a hacer cosas que no me monetice. No puedo máximo realmente, porque hasta yo mismo me castigo. Entrar ahora y no tener nada, ¿me entiendes? Porque yo lo que ando buscando es mi pegada, ¿tú me entiendes? Yo vengo puesto con la real música. Ahora que haga música. Pero hay algo que le gusta mucho a la gente y que está llamando mucho a la gente. Aunque tú no vengas a tirarle a nadie, ¿tú crees que te podamos ver un día aquí montando? Aunque no sea tirarle a nadie, que venga a cantar normal. Claro, normal, mi loco, porque dime tú, yo tengo saquete ray durísimo. Eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero si todo el mundo está claro que yo lo que soy es rap, yo hago dembow en verdad porque eso es lo que monetiza. ¿Qué redes sociales tú usas para promocionar tu música? Bueno, en verdad yo no tengo, o sea, yo no sé qué veo con nada de eso. Yo tengo una persona, por ejemplo, que se encarga de eso. Yo no verifico nada ni Instagram, verifico yo tengo Instagram y yo no uso nada de eso. Yo no jodo mucho con redes. Tú sabes que hay muchos chamaquitos que están cantando, hay muchos que están como desubicados, hay muchos que se están poniendo en esto. ¿Qué consejo tú le darías a esos chamaquitos que se están metiendo en esto de la música? Que esto es, como te digo, esto es como tú tener un niño, esto es una responsabilidad, ¿me entiendes? Si tú te metiste, es ponerte, no aflojar, todo el tiempo para adelante, sin bajarle, ¿me entiendes? Porque hay veces que tú tienes un talento, por ejemplo,
así, otro lo tiene así, otro lo tiene más grande, ¿me entiendes? A veces el que menos tiene es que lo consigue, ¿por qué? Porque se le ve el empeño, ¿me entiendes? Y que está puesto para eso y dedicación. Y cuando tú le pones todos esos instrumentos juntos, eso obligado tiene que pasar algo. Y ese es el consejo que yo le doy, que se pongan para su música, que vivan la calle, pero que no se la quieran en un sentido de vivir y que como que ellos son actores de película, ¿me entiendes? Que se pongan nada más para su música y fuego con todo. Mira, por lo menos, ya que tú eres una persona tan tranquila, ¿cuáles son con las personas que tú más frecuentas? Como amigo, que tú más andas, que más te mueves. Bueno, yo con la persona que yo mando es con una primita mía y eso, ¿me entiendes? Y un pana ahí que es mío full. Ese Josué y Abu, esas son las personas que yo como que dice mando últimamente, tranquilo, normal en mi casa, son personas que no están en problemas ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Alejado de eso. Pero ¿por qué te gusta estar como tan solitario? Porque es mejor así, por ejemplo, yo soy una persona más, como usted dijo, que me gusta estar encerrado en mi casa porque no sé si muchos me entienden en ese sentido, pero yo soy una persona que no me gustan los problemas y al yo salir a la calle, a veces hasta me causa problemas porque hay personas que al tú no tener nada, eso le da envidia, ¿me entiendes? Cualquier cosa. Y el problema como quiera, en tu casa si te llega un problema, tú la llevas de gana como quieras, si es la justicia le gana, ¿me entiendes? Si el problema la gana porque tú tienes con qué tirarle a él y él no va a saber con qué tú le va a entrar. Eso es lo que yo siempre he dicho. ¿Me entiendes? Entonces en la casa todo el tiempo es mejor. Y ahí yo consigo musa más rápido también, porque estoy alejado de la bulla y todo eso. Hay algo que yo no puedo dejar de mentar aquí. Y es algo súper viejo. ¿Qué pasó con el trío de tres? Por ahí uno, por ahí. Sí, Egal sigue montando. Sí. Y Bradelin era uno de los que lo promocionaba y ahora Bradelin también canta. El varón Eduardo se convirtió, gracias a Dios, está retirado de todo eso. Pero, ¿qué pasó con esos tigres por fin? Bueno, en verdad yo ni sé, porque esa gente, como que te digo, es como la abeja, que pican y ya no pican más, ¿me entiendes? Porque ellos estaban en esos tiempos, hubo en controversia, pero no volvían nada, ¿me entiendes? Volvían de nuevo, ahora andan por ahí en controversia también. Y yo lo digo claro. Por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta la controversia, está bien, te gusta la controversia y de todo, pero donde hay una música que compruebe que tú eres duro, que tú eres buen compositor, que tú eres escritor, que tú eres artista, que tú eres músico. Entonces, en la hora de, por ejemplo, que esa persona te mencione en un tema, ¿cómo a ti te va a inspirar y que escribir a esa persona? Si tú no tienes como, por ejemplo, en el movimiento artístico, una vida. Tú le estás hablando ya, si tú te metes con él, tú le estás hablando de la vida personal, y en esto de música, en verdad, eso no se usa casi de personal. Vamos a demostrar con letras. Tú esa mala palabra y tú sabes, no, nada de eso. Eso que tú hablaste ahora dejó mucho que pensar. True. Porque tú prácticamente lo que dijiste ahí, que él como cantante no da nota. No es que no dé nota, porque él quizá le da su nota a su gente, ¿me entiendes? Es como te digo, que cada quien tiene su fanático. Pero a ti no te da nota. No, en verdad no, a mí son poca gente que me dan nota, loco, cantando. Aquí lo que me dan nota en verdad lo saben, porque yo se lo digo. De la gente que te dan nota, miéntame por lo menos 3 o 4 de los que más nota te dan de aquí, del barrio. Si yo te lo menciono, tú vas a decir, no, porque son tuyos y tú sabes que está claro que ellos No, en no, verdad la porque ponen. a mí me han llamado hasta fanático y de Claro. todo. Porque yo tengo, no dije que tengo mi gente aparte, pero hay gente que yo le saco su plato aparte. Claro. Que incluso he participado en música de allí, por eso me están yendo fanáticos. Pero a ti, Claro. ¿cuáles son los que más te gustan? Y aquí hay muchísimos chamaquitos duros, llévate de mí, con No, pila hay- de talento, Hay pila. mucha gente duro, pero Pila. hay muchos que a pesar de que son duros, están como escondidos. Ya, no, yo estoy con... No se dejan sentir mucho. Yo estoy más con esos chamaquitos, tú sabes, porque en verdad ellos la tienen prendida y desde que salieron están demostrando lo que son, ¿me entiendes? Que la mancha negra de Cromo el sí, el menor ajuste, esos tres chamaquitos están durísimos, ¿me entiendes? Tan duros ellos. Y Ellos ellos me, están rompiendo sí, en la calle. y ellos me dan nota realmente, mi loco, porque es que ellos van en lo que en verdad me gusta. Ellos montan calle en la música. ¿Cómo ellos se real. tomaron lo de tu regreso? Ellos no, si tú supieras que poca gente sabe eso. Tú no se lo has dicho prácticamente a nadie. No, son poca gente que saben eso realmente. Yo estoy muy concentrado en mi casa, máximo, normal. Puesto para lo mío en business, como te dije que ando. Ni en mala juntiña, nada de eso, nada. Entonces, porque es ahí donde me choca la cosa. Ahí es donde todo me choca. Tú estás tranquilo. Casi nadie sabe que tú tuviste un regreso. Y te va a meter de nuevo en la música y la cosa. Pero ¿dónde está el momento que todo detona? Esa es la vaina, máximo, que si yo di ese código, me van a caer atrás también, ¿tú me entiendes?